Bachmann, después de un tiempo en que no habían tenido correspondencia y no recibe ninguna respuesta. Leo el poema, dice: Corona. En mi mano el otoño come su hoja. Somos amigos. Extraemos el tiempo de las nueces y le enseñamos a caminar. Regresa el tiempo de la nuez. En el espejo es domingo, en el sueño se duerme, la boca dice la verdad. Mi ojo asciende al sexo de la amada. Nos miramos, nos decimos palabras oscuras. Nos amamos como se aman amapola y memoria. Nos dormimos como el vino en los cuencos, como el mar en el rayo sangriento de la luna. Nos mantenemos abrazados en la ventana, los ven desde la calle. Tiempo es de que se sepa. Tiempo es de que la piedra pueda florecer, de que en la inquietud palpite un corazón. Tiempo es de que sea tiempo. Es tiempo. Este es el verso, que en alemán es Wir sagen uns dunkles, o sea que también podría traducirse como nos decimos oscuro, ¿no? Que es el verso que Ingeborg... que lo pone en un tono más imperativo, dunkles, sí. Es decir, es más como obligatorio, ¿no? Sí. Con lo cual a uno lo lleva a reflexionar que los textos, cuando uno los pone en contacto con otros textos, y eso es un poco lo que hace la comparatística, varían su significado, ¿no? Seguramente el significado de decir oscuro no va a ser el mismo ahora que leímos el poema de Celan, que es un poema que es casi una invitación a comenzar algo, ¿no? Tiempo es de que sea tiempo. No va a ser el mismo significado que el que habría tenido si no hubiéramos leído este poema, ¿no? Eso me parece que es importante en la poesía de Bachmann, pensar que los poemas del tiempo postergado, que es un primer volumen de cuentos, de poemas del año 53, pueden leerse como respuestas, ¿no? Pueden leerse en diálogo con la poesía de Celan. No, y también recordé ese estudio de Gadamer sobre la poesía de Celan, que se llama ¿Quién soy yo y quién eres tú? Que tiene, como tienen mucho en cuenta los poetas, tanto Celan como Bachmann, el dialogismo, o sea, el diálogo en el poema. Siempre hay como un diálogo. Sí. Hay un diálogo que se da en las cartas, la correspondencia es bastante... que tiene sus interrupciones, pero en la poesía se da este diálogo, es más, el diálogo amoroso se da más en relación en la poesía que en las cartas. En las cartas no es tanto, es más, en la poesía que es, bueno, en vez de escribir la carta amorosa, escribe el poema, ¿no? Y es importante para este poema, me parece también, bueno, la palabra oscuro, ¿no? Y el ámbito de oscuridad en el que se da el poema. Para Ingeborg la oscuridad era central, porque casi que era el espacio que difumina, es el espacio que difumina los contornos, y también es el espacio que posibilita la creación de un nuevo lenguaje. Ese lenguaje que había sido destrozado, manipulado por el nazismo, y que ahora requiere ser reconstruido desde las ruinas, vuelto a pensar, vuelto a inventar. Y para Ingeborg la oscuridad es, me parece, el espacio propicio para eso, ¿no? Entonces, este es un poema que se desarrolla en la oscuridad, y muchos poemas de Ingeborg se desarrollan en la oscuridad. Y me parece que ahí vos, Adriana, te referías a la palabra azulea, con la que termina el poema, que también conecta con el principio, porque están esos versos geniales que dice: como Orfeo toco en las cuerdas de la vida y la muerte, y en la belleza de la tierra y de tus ojos que administran el cielo. Ahí está el azul. Decir oscuro, ¿no? Ahí está el azul, los ojos como ordenando los astros, pareciera, ¿no? Como administrando la estructura del cielo. Pero también hay siempre esa oposición de lo oscuro y lo claro, que acá sería lo azul, el cielo, que lo podés ver en París también. Sí, en París también se ve. Es decir, atados a la rueda de la noche,
oscuro, duermen los perdidos en los caminos que truenan debajo, pero donde estamos es luz. Y en todo el poema se puede dar esa oposición oscuro. Sí. Porque hay un juego también en el último verso de la primera estrofa y en el último verso de la última estrofa. Porque hay una afirmación donde estamos es luz y en la última estrofa dice, pero donde no estamos es noche. Subidos a los carros de la luz, también velando, nos hemos perdido en las calles de los genios arriba, pero donde no estamos es noche. Es decir, hay siempre ese juego, en el tiempo postergado hay siempre ese juego de la luz y la oscuridad, ¿no? Es algo que se da en muchos de estos poemas. ¿Algún otro comentario? A mí me llama la atención entre lo que vos señalabas, o sea, esas especie de notas sobre su vida. Consideraba su vida paralela a la de Wittgenstein, había trabajado sobre Heidegger. Se podría pensar, digo, al parecer hay una correspondencia permanente de su escritura con sus propias lecturas, ¿no? Con sus propios estudios. Después, cuando toquemos el poema de despedida, ahí hay una referencia al animal moribundo de Heidegger, pero no me quiero detener en eso ahora, pero... No, decirlo ahora porque ya vamos a estar con el tiempo justo, así que más vale que lo digas ahora. Bien. En el último poema, cuando dice, con el latigazo le han privado al manso animal de la armonía preestablecida, en Ser y Tiempo, Heidegger habla justamente de ese ser humano como el animal moribundo. Vos hablabas, Adriana, recién de que ella sufre el fin de la infancia, ¿no? La infancia como un lugar paradisíaco, tomando conocimiento de la muerte. Cuando ingresa la muerte al ser humano, ingresa el tiempo, ingresan los recuerdos. Exacto, es como que la infancia no existió nunca en realidad, como que la vida comenzó ahí, con el recuerdo de ese día de la invasión de las tropas, ¿no? Claro. Claro, yo cuando lo leí al poema, o sea, este último verso me llamaba muchísimo la atención. Yo no sabía que ella había hecho su tesis sobre Heidegger, pero es eso prácticamente, ¿no? El ser humano como el animal que toma conciencia de su muerte, el animal moribundo. Y bueno, eso tiene que ver con este proyecto inconcluso de todo es arte, ¿no? Los tipos de muerte, los distintos tipos de muerte que pueden existir. Que en realidad iban a ser 4 o 5 novelas y solo escribió una, ¿no? Sí, después yo te quería preguntar una cosa que me quedó. Vos hablabas del arte como consuelo en Bachmann. ¿Es solamente como consuelo o hay una forma de salvación en el arte, en la escritura? Yo lo decía en ese poema Decir Oscuro. Digamos, ante los ojos cerrados del amado está Orfeo, ¿no? Le queda el arte, en ese sentido. Frente al no amor, le queda el arte. En ese sentido lo decía yo. Claro. Yo creo que... Pero no como salvación, porque en realidad es decir, es difícil, porque ella en realidad lo que dije antes, deja de escribir poesía porque es algo como, ella lo sabía hacer, y lo hacía bien. Entonces como que ya era puro esteticismo, ¿no? Un poco claro. También paralelo a Hofmannsthal. ¿Puedo decir algo sobre el Decir Oscuro? Yo creo que esa relación entre el arte, la vida, la muerte y la relación amorosa aparece, digamos, metaforizada en una palabra que se repite en el poema, que es la palabra Seiten, que significa primero cuerdas, en las primeras expresiones Seiten des Lebens,
Die Seite des Schweigens es la cuerda que se toca musicalmente, que sería la poesía, pero en la última estrofa, Seite es el lado, ¿no? Hay una variación ortográfica, pero fonéticamente es lo mismo, es der Seite des Todes, el lado de la muerte. Entonces esa confusión entre lo que es la cuerda poética y el lado de la vida, de la muerte, del silencio, está como entremezclando esas nociones dentro de la propia composición poética. Bueno, es una metáfora, obviamente, no hay que buscarle tampoco una explicación totalmente racional, pero es un juego metafórico con eso, ¿no? Con el límite entre la poesía, la vida, la muerte y el objeto, el ser amado que está siendo visto por Orfeo, en este caso, como Orfeo. Sí, exacto, es decir, está la relación amorosa, todo lo que tiene que ver también con la vida y la muerte, y además la reflexión también sobre el arte, ¿no? Es como que incluye todo. En eso es un poema, la verdad, a mí me parece bellísimo, no sé, a quienes lo han escuchado por primera vez. Parece interesante, yo leyendo el poema, que ella suma el lugar de Orfeo, digamos. El lugar no de Eurídice, no es el Orfeo que la viene a buscar a ella en la oscuridad, sino que ella es Orfeo, la que hace la música y que va a acompañar. Es al revés el mito, digamos, ¿no? Eso tiene que ver con su postura en contra de lo patriarcal. Bien. No, ella no va a ser sumisa a lo que le imponga la sociedad, incluso el sistema literario manejado por los hombres. Por ello es que se asume la figura de Orfeo, ¿no? Porque, digamos, es como plantarse como mujer y como poeta. A mí también me llamaba la atención esto que decía Fernando recién acerca de de asumir, digamos, la posición de Orfeo, por un lado, y por el otro lado, en consonancia a lo que hablaban recién de oscuro, me parece que si tenemos en cuenta la correspondencia, la noción de oscuro se va ampliando un poco y tiene que ver también con el silencio y los malos entendidos, y hace como un habla sintomática, ¿no? Que después, por ejemplo, en unas pequeñas líneas de la carta número 9 que le escribe Celan a ella, dice: tal vez me equivoco, tal vez lo que sucede es que nos esquivamos justo allí donde tanto quisiéramos encontrarnos, tal vez la culpa sea de los dos. Solo que a veces me digo que mi silencio tal vez es más entendible que el tuyo, porque la oscuridad que me lo impone es más vieja. Ahí como que se unifica o se articula, digamos, el silencio con la oscuridad y muestra esa resignificación de la oscuridad que tiene para Celan en un primer momento, que está vinculado al tema de la muerte de los padres, y después eso cómo se resignifica quizás en el poema de ella. Sí, Tamara, pero no hay que olvidar... Estoy en otra pantalla, soy Julieta. Porque veía tu cara y vio el nombre, se me hizo un lío en la cabeza. Digo, ¿cómo fue? No podía hablar de mi compu, por eso, perdón. Pero para no confundirme, dije el nombre que vi porque no hay que olvidar que Celan fue un sobreviviente del Holocausto, ¿no? Entonces, es decir, para él la oscuridad tiene un sentido mucho más profundo, ¿no? Es decir, no es solo la muerte de los padres, es todo lo que dio como judío. Incluso hasta uno podría pensar la relación entre los dos, ¿no? Porque él, un judío sobreviviente del Holocausto, él estuvo en uno de los campos, y el padre de Bachmann había formado parte del Partido Nacional Socialista de Austria, ¿no? Sí. Entonces, incluso, sin embargo, digamos, la poesía pudo más, quizá, o el amor, no sé, pero sí. La oscuridad en ese sentido en Celan es algo, yo creo que lo
lo habitó hasta el momento de su suicidio, ¿no? Uh-huh. Y después otra cosa que ahora es como que me produce un poco de escalofrío, y yo pienso que habrá pensado Bachmann cuando, no sé si, digamos, en una instancia de relectura de su poesía, quizás esta aparición del río, ¿no? Del río oscuro todo el tiempo, digamos, vinculado a la muerte de él, como que produce escalofríos ver esa imagen del río oscuro que aparece siempre en su poesía. Sí, hay que pensar, bueno, en ese momento, cuando ella lo escribe, en realidad está pensando en versos de poemas de Celan, donde aparece esa imagen. Pero Celan murió en el 70, si no me equivoco, Bachmann en el 73, no sé si ella habrá vuelto a leer sus poemas y los habrá desde esa mirada, no sé. Yo quería acotar respecto a las versiones. En YouTube, en Internet, figura una versión de Decir Oscuro leída por la propia autora, y es bastante distinta a esta versión final que tenemos nosotros. Sobre todo la segunda y la tercera estrofa, que tienen cambios notables, ¿no? O sea que son poemas que han sido reelaborados aparentemente. Sí, y a raíz de que vos decís de la lectura de ella, quienes la escucharon en su época dicen que tenía una manera muy particular de leer, que iba cada vez siendo más suave, susurrando, y que prácticamente terminaba como un llanto, ¿no? Era como si llorara hacia el final, ¿no? Que realmente causaba fascinación el escucharla, ¿no? Era más allá del contenido, la manera en que leía era fascinante. Los dejaba todos como ahí mudos. Sí, los versos terminan siempre como en un susurro. Sí, sí. Eso es cierto. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más que quiera decir algo? Sí, buenas tardes. Yo quería hacer un comentario sobre el tercer verso. La tercera estrofa dice: tensaba la cuerda del silencio en la ola de la sangre. Tocó tu resonante corazón. Tus rizos se convirtieron en la oscura cabellera de la noche. Negros copos de sombra recortaron tu rostro. Ahí, a mí, mi humilde interpretación, me parece que se repite oscura y lo asocio con cuerda. Tensada la cuerda del silencio, lo asocio también como una cuerda en el cuello, en el silencio, y hay una ola de sangre en ese río oscuro que dice también en el verso anterior, dice en el párrafo anterior, en el 2, no olvides que tú también de pronto aquella mañana, cuando todavía tu lecho estaba húmedo de rocío y del clavel, dormías junto a tu corazón, viste el oscuro río que pasaba junto a ti. Es un río oscuro asociado de sangre, ¿no? Por ahí también se me asocia a la muerte, esta recurrencia de la muerte, la vida, como Orfeo reconoce que más allá de un amor no correspondido, que también se puede asociar a la muerte, siempre hay como el lado positivo de la vida. Por más que sus ojos se cierren, ella ve el lado de la vida, el lado azul del cielo. Sí. Claro, te podría llamar... Yo pensaba mientras vos leías recién, el lenguaje, y que tiene que ver un poco con lo que dijo Adrián, el lenguaje como un espacio de encuentro, pero no un espacio de comunicación, ¿no? Sí. No puedo dejar de pensar en la relación entre Bachmann y Celan. En realidad pensaba en Kafka y en Milena, ¿no? La literatura como ese lugar poblado de fantasmas, donde uno dice y el otro no interpreta correctamente o completamente, y uno no puede llegar al ser amado, digamos, pero que ese espacio se establece igual, es un espacio de encuentro casi silencioso, por así decirlo. Silencioso y muy alusivo, no directo tampoco, ¿no? Muy, muy alusivo, y donde por eso termina siendo de algún modo una relación unilateral, de uno solo, no hay el verdadero encuentro, ¿no? Eso está
Esto lo podemos expresado. visualizar en la despedida, cuando dice y nos lamentamos, no, perdón, en el anterior, que me confundí. Sí, no, perdón, me equivoqué. ¿En cuál? No, me equivoqué. Era otro. Yo decía Sí. que... No, perdón, acá, en el mismo, en el anteúltimo párrafo. Y yo no te pertenezco, los dos ahora nos lamentamos. Ah, sí. Sí. En los ensayos de Ingeborg hay siempre un énfasis muy fuerte en que la poesía no usa la lengua. Y esto lo dice más o menos así. Dice, la poesía no usa la lengua. La lengua la usan los periodistas, la usan los comerciantes, la usan no sé quién, pero la poesía no usa la lengua, ¿no? Y lo dice varias veces. Lo que usa la poesía es otra cosa, no la lengua. Sí. O sea, se anula la función comunicativa, digamos, de la lengua que usa la poesía, digamos. Hago una pregunta, tal vez de conocimiento, pero ¿por qué ese río oscuro no es uno de los ríos del infierno? No es el de Teo, no es el Aqueronte, digamos, ¿no? Sí, yo creo que también, digamos. Yo creo que están las dos cosas, están las dos alusiones. Para mí están las dos presentes. Es, digamos, alusión a, si uno piensa que está hablando de Orfeo, evidentemente se podría pensarlo así, pero también está el mensaje en clave a Celan de su propia poesía, refiriéndose alusivamente a su propia poesía, ¿no? A la de Celan. Yo creo que están las dos cosas, me parece a mí. Una preguntita que les hago. ¿Cómo les sonó la lectura de las poesías en alemán? ¡Rípido! En nuestro alemán, ¿no? En nuestro alemán, que es distinto del alemán. ¿Les sonó? ¿En serio les sonó así? Fantástico. Bien, muy bien. A mí me suena muy bien. No, pero como algo muy extraño, porque bueno, el francés, el inglés, el italiano los tenemos mucho más cercanos, pero el alemán es como más, se escucha menos, por lo menos en nuestro ambiente. Entonces por eso me interesaba saber la impresión de escuchar, simplemente sin saber el contenido, el escuchar, si se nota cierta musicalidad, se nota cierto ritmo, sonoridad. Sí. Lo mío es muy subjetivo, pero tal vez encontré versos con sonoridad, no es la palabra, tranquila o relajados, digamos, no duros, sino acompañando el tema de alguna manera, ¿no? No sé si entiendo se ajusta, ¿sí? Sí, yo por mi parte lo encontré bastante fuerte en el principio y casi al final como se iba suavizando en la sonoridad de la voz del que lo leía, y bueno, quizás ahí es como que uno podía interpretar como que es algo más dulce, más suave, más liviano, a algo que es un poco más autoritario en el principio. Claro, sí, bueno, nosotros, yo no puedo opinar porque para mí yo no lo veo duro ni fuerte, no lo siento así al alemán, digamos, pero digamos, está esa imagen ya impuesta por las películas americanas del alemán que es fuerte y autoritario, y es un idioma dulce también. Pero bueno, creo que tenemos que ir cerrando para darle espacio a Victoria. ¿Alguien quiere decir algo más? No, muchas gracias, muy bellas las poesías. Bueno, muchas gracias. Muy bello, yo también muchísimas gracias. Si la pueden leer, lo que está traducida, no sé si se consiguen acá se consigue poco, pero es una gran escritora, realmente una gran escritora. Sí, conmovedora. Sí. Muy hermoso. Gracias.
Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Seguiríamos con Victoria entonces. ¿Dónde estás, Victoria? Acá. Ah, no te veía. No, sí estoy, espérate, a ver.